A partir de este momento, estamos grabando la sesión. Vamos a compartir los documentos. Ok, estamos compartiendo. Y entonces voy a retomar las diapositivas con las cuales estuvimos trabajando en la sesión anterior. Eh, el tema que estamos tratando son las distribuciones muestrales. Ya hablamos de las distribuciones muestrales de medias, de promedios. ¿Ok? Y ahora vamos a conocer y a trabajar la distribución muestral de proporciones. ¿Ok? Y pues la definición es que la distribución muestral de proporciones es la distribución de probabilidad de todos los posibles valores de una proporción muestral, es decir, una proporción como tal sencillamente es una parte de. Normalmente la gente, el común de las personas lo asimilan a porcentaje, pero la proporción no es un porcentaje. El porcentaje es una proporción multiplicada por 100. Entonces, cuando decimos que la proporción de fumadores es del 30%, estamos diciendo que la proporción de fumadores es 0,30. ¿Ok? El lenguaje de porcentaje es más común, es más popular, es más conocido. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cómo se comportan las proporciones, cómo se calculan las proporciones. Entonces tenemos inicialmente una proporción de una población, recordando que población sencillamente es el conjunto de todos los elementos de interés. Entonces, cuando realizamos un muestreo, y el estadístico que estamos calculando es la proporción. Entonces, lo que esperamos que ocurra con la proporción del muestreo es que esa proporción sea igual a la proporción de la población. Entonces, la proporción de la población la identificamos, la mostramos con una P. Y de la muestra, del estadístico de la muestra, lo mostramos con una P barrita, una P barra encima para indicar que es una proporción de una muestra. ¿Ok? Y que P es la proporción de la población. ¿Ok? Bueno, entonces, recordemos que para poder determinar valores de Z y poder buscar la probabilidad en la tabla Z, pues tenemos que tener el error estándar, que es la desviación estándar de la proporción para este caso. Entonces, recordemos que hay dos maneras o hay dos situaciones, más que dos maneras, no, hay dos situaciones. Primero, cuando la población con la que estamos trabajando es una población infinita, la proporción, el error de la proporción sencillamente es la raíz cuadrada de la proporción multiplicada por uno menos la proporción dividido sobre el tamaño de la muestra. Esto es el error estándar de una proporción cuando la población es infinita. Cuando la población es finita, es decir, que conocemos cuántos elementos componen la población, pues si es necesario por la relación existente entre la muestra y la población, utilizamos el factor de corrección de población finita, que es este término, raíz cuadrada de tamaño de la muestra menos tamaño de la población, dividido entre el tamaño de la población menos 1. ¿Ok? Entonces, el error estándar de la proporción es sencillamente la desviación estándar de la proporción. ¿Ok? La desviación estándar de la proporción. Recordemos el ejercicio que estamos trabajando. Recordemos que la proporción de aspirantes a estudiar en la universidad
que quiere tener residencia universitaria es 0,72. Entonces, la proporción de esa muestra de 30 nos dio 0,72. ¿Ok? 0,72. ¿Listo? Entonces, el error estándar de esa proporción está calculado aquí. Es este mismo 0,72 multiplicado por 1 menos 0,72 dividido entre el tamaño de la muestra raíz cuadrada de esa expresión, lo que nos ahorra, lo que nos arroja un error estándar de 0,082. Para saber si podemos utilizar la distribución normal en el cálculo de las probabilidades, tenemos que verificar que suceda estas dos situaciones. Que el producto de el tamaño de la muestra por la proporción sea mayor que 5, mayor o igual que 5. Y que el producto de la muestra multiplicado por 1 menos la proporción también sea mayor que 5. En nuestro caso, 30 por 0,72, que es la proporción, nos da 21,6, mayor que 5. Y n por 1 menos p, 1 menos 0,72 nos da 0,28. Entonces, 30 por 0,28 es igual a 8,4, que también es mayor que 5. Entonces, nosotros aquí tranquilamente podemos utilizar la distribución normal para trabajar en esta situación. En esta situación. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo calculamos o cómo trabajamos con la distribución muestral. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 30 formularios nos arrojen un estimativo de la proporción de la población para aspirantes que desean vivir en el campus universitario, que esté 0,05 por encima y por debajo del promedio de la población? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad que la proporción de la muestra esté entre 67 y 77? Recordemos que nosotros tenemos una proporción de 72. La probabilidad de que esté entre 67 y 77. 5 por debajo de 72 y 5 por encima de 72. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos que calcular Z. Tenemos que calcular Z. Entonces vamos a resolver el ejercicio, no solamente a mirarlo, sino vamos a resolverlo. ¿Ok? Vamos a resolverlo. Entonces tenemos promedio, ya tenemos valores para el promedio, que vale 0,72. Y aquí tenemos que esto es P y que esto que está aquí abajo es Z. ¿Ok? Y que Z tiene un promedio de 0. Entonces,
La fórmula con la cual calculamos eso es esta. Y entonces decimos, ¿qué queremos calcular? Que esté entre 67. Recordemos que la que tenemos, que es la de la 72. ¿Listo? Dividido entre P, que vale 0,72 por 1 menos 0,77 menos 0,72 por 0,72 por 1 menos 0,72 dividido entre 30. ¿Ok? Y entonces, ese valor de Z nos da el error estándar. Esto nos da igual a 0,05 dividido entre 0,0819. ¿Ok? Y entonces, esto es igual a 0,61, ¿no? 0,69, que es 0,61 para trabajar con Z. Entonces, vamos a copiar esto allá ¿en el qué? En el, no, bajarle un poquitico el tamaño. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora nos están preguntando la probabilidad de que esa muestra de 30 tenga valores entre 0,67 y 0,77. Es decir, esto equivale 0,67 y esto vale aquí 0,77
Y entonces este valor de Z es 0,61, que lo acabamos de calcular, tanto aquí como aquí. Entonces, cuando nos vamos a nuestra tabla Z, pero 61 nos arroja un área de 0,2291. 0,61 nos arroja un área de 0,2291. Es decir, que aquí tenemos 0,2291 aquí y tenemos 0,2291 aquí, lo que nos da un área total de 45,82. Entonces, probabilidad P de que 0,67 sea menor o igual a P y P sea menor o igual a 0,77 es igual a 0,4582. ¿Listo? 22,91, 22,91. Aquí nos dice la probabilidad es que es 0,4582 de que la proporción esté entre más o menos 0,05 de la proporción de la población. Eso es lo que nos dice esta situación, lo que nos dice este ejercicio. Y así, pues trabajamos los otros ejercicios. Así vamos a mirar qué, qué pasa con las proporciones muestrales. Y esa es la distribución muestral de proporciones. Aquí hicimos el ejercicio que veníamos trabajando también en los promedios. Entonces, pues se aprende haciendo. Entonces vamos a mirar por aquí un documento que ustedes tienen allá en su curso. Vamos a mostrarlo. ¿Dónde está? Aquí, ejercicios, distribuciones muestrales de proporciones. ¿Ok? Que es este. Entonces, por favor, traten de hacer esos primeros dos ejercicios. A ver cómo les va. El primer ejercicio dice que se ha determinado que el 60% de los estudiantes, 60% de los estudiantes es 0,6 de proporción, 0,6 o 0,60 de proporción. Entonces, se ha determinado que una proporción de 0,6 de los estudiantes de una universidad grande fuman cigarrillos. Se toma una muestra aleatoria de 800 estudiantes. Calcule la probabilidad de que la proporción de la muestra de la gente que fuma cigarrillos sea menor que 0,55. Bueno, a ver, los dejo un momentico que trabajen ahí. Yo estoy aquí mirándolos apenas, porque pues para mí hacerlo no es ningún inconveniente, pero pues es bueno que ustedes encuentren posibles inconvenientes para que los aclaremos.
el curso tienen Z, tienen el gráfico de distribución normal, eh, tienen las fórmulas, lo tienen todo ahí en la plataforma, están todas las ayudas, todos los documentos que nos ayudan, que nos presentan las herramientas para solucionar estas situaciones. Aquí está el gráfico de distribución normal, aquí está la tabla Z, aquí están los símbolos y las fórmulas matemáticas para que tengan las fórmulas de Z igual, de X igual, de proporciones. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿cómo está, profe? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién me habla? Daniel, Ok, Daniel, ¿cómo ha estado? Bienvenido. gracias, profe. Cuénteme, alguna inquietud, algo que aclarar, algo que ampliar? No, no, señor, de hecho pensé que de pronto estaba hablando y el sonido estaba fallando. No, no, porque es que lo puse voy a trabajar. Bueno, entonces lo que están haciendo, les propuse que hicieran este primero y segundo ejercicio de las distribuciones de proporciones. Esos dos primeros ejercicios, pues eh, ¿utilizando qué? Utilizando la fórmula para Z, usando el error estándar
Aquí está cómo se calcula. ¿Sí? Entonces, ahí está todo lo que es la distribución muestral de proporciones, lo que hemos trabajado hasta ahora. Que esperamos que la proporción de la muestra sea igual a la proporción de la población, que el error estándar cuando la población infinita es este, que es P que multiplica a uno menos P sobre la raíz cuadrada, sobre el tamaño de la muestra, raíz cuadrada de esa expresión, y que si la población es finita, pues tenemos que usar el factor de corrección de población para el cálculo del error estándar de la proporción. ¿Ok? Ya con eso podemos utilizar, bueno, aquí calculamos, vemos cómo calculamos un error estándar, ¿no? Es multiplicando P por uno menos P, dividiéndolo entre el tamaño de la muestra y sacando la raíz cuadrada de eso. Y que para calcular el valor de Z, pues sencillamente lo que hacemos es, en el numerador, pues está en este caso, P sub uno menos la proporción de la población, que está aquí en el centro. P sub uno menos la proporción de la población, que nos da 0,05. Y lo dividimos entre el error estándar que acabamos de calcular. Como estos son equidistantes, de aquí a aquí están los mismos 5 unidades que están de aquí a aquí. Entonces, el valor de Z es exactamente el mismo que nos dio 0,61. Y con ese 0,61 nos vamos a la tabla y encontramos que el área correspondiente a 0,61 zetas es 22,91, tanto por debajo del promedio, de la proporción como por encima de la proporción promedio. Y que por lo tanto la probabilidad de que la proporción de estudiantes que quieran residencia universitaria está que la proporción esté entre 0,67 y 0,77 es de 0,4582. Eso es lo que hemos aprendido, lo que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, eh, como esto se aprende haciendo, pues entonces les propuse que resolvieran esos, bueno, el primero, ¿no? Para empezar, para resolver el primero. Y ahora lo miramos cómo lo hacemos.
Bueno, aquí les he acabado de calcular el error estándar. ¿Ok? Entonces, P, ¿cuánto vale P? 0,60 por uno menos P. Uno menos 0,60 es 0,40. Entonces aquí tenemos 0,60 por 0,40 dividido entre 800 y ese valor le sacamos la raíz cuadrada, lo que nos arroja un error estándar de la proporción de 0,017. ¿Ok? Con ese, con esa, con ese valor podemos calcular entonces el valor de Z. ¿Ok? Entonces, entonces, Z es igual a P, que en este caso vale 0,55, que es lo que nos están preguntando, ¿ok? Menos 0,6 o 0,60. Esto que está aquí abajo lo voy a reemplazar por el error estándar que acabamos de calcular. Ya lo hicimos, ¿no? Esa operación ya la hicimos. Entonces lo vamos a reemplazar por el 0,017 que acabamos de calcular. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, usted es el que voy a dejar usted. Entonces, 0,017 y con ello obtenemos nuestro valor de Z, que es igual a 2,94. 2,94. Entonces, entonces, entonces tenemos 0,60 por aquí, tenemos la proporción
Tenemos Z, tenemos que esto vale aquí 0,6 o 0,60 y que esto vale aquí 0 y que me están preguntando por aquí por un 0,55 que lo podemos ubicar por aquí aproximadamente, recta numérica. Entonces, me están preguntando que sea menor que 0,55, es decir, estamos interesados en calcular cuánto vale esto, ¿ok? Ya encontramos que esto nos dio un valor de Z aquí de 2,94 y cuando vamos a la tabla, encontramos que para 2,94 tenemos 0, 1, 2, 3 y 4, un valor de 0,4984. Es decir, esto vale 0,4984, pero eso no es lo que me están preguntando. Me están preguntando cuánto vale esto. Y entonces, esto aquí es 0,5 menos 0,4984, lo que nos da un valor de 0,0016. La probabilidad de que una muestra de 800 de una muestra de 600 estudiantes, menos del 0,55 sean fumadores, es de 0,0016. ¿Ok? Esa sería la respuesta para este, para este ejercicio. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos todo. Mire, tenemos cálculo del error, tenemos cálculo de Z, tenemos
representación gráfica y la respuesta numérica, 0,0016. La probabilidad de que la proporción esté por debajo de 55, 0,55. Bueno, miren a ver ese segundo ejercicio, porque esto se aprende haciendo. Esto se aprende haciendo.
¿Resolvieron el segundo? ¿Han tenido alguna dificultad? Bueno, entonces, siguiendo el modelo que utilizamos en los ejercicios anteriores, empecemos por calcular el error estándar de la proporción. Y entonces sería 0,03 por 0,97 dividido entre 150 raíz cuadrada de ese cociente 0,014. 0,014. Listo. Teniendo el error estándar, podemos dar respuesta al interrogante que nos presenta. Entonces, z igual a 0,04 menos 0,03 sobre el error estándar que acabamos de calcular, que nos dio 0,014, 0,014, y entonces esta z es igual a 0,71. ¿Ok?
área igual a 0,71. Para 0,71 el área es 0,2611. ¿Ok? Vamos a mirar el gráfico a ver qué pasa. Esto equivale 0,03. Esto equivale 0. Esto es P. Esto es Q. La pregunta de que sea mayor que 0,4. Entonces, 0,04 lo tenemos por aquí. Y para ese valor de 0,4, el valor de Z que obtuvimos fue 0,71 y el área es 2611. Es decir, que este valor de Z aquí es 0,71 y este valor de área es 0,2611, pero eso no es lo que me están preguntando, sino me están preguntando la probabilidad de que sea mayor, exceda, exceda el 4%, es decir, la proporción de 0,04, que sea mayor que 0,04. Entonces, mayor que 0,04 es 0,50 menos 0,2611. Eso nos da un total de 23,89. 0,2389. 0,2389. Entonces, la probabilidad de que una proporción mayor al 4% tenga esas molestias es de 0,2389.
Bueno, este tercer ejercicio tiene esto, eh, dos partes que es interesante que le hagamos para mirar cómo manejamos estos intervalos. Más de uno, pero menos del 5%, intervalos que están al lado y lado de la proporción muestral, de la proporción esperada. ¿Ok? Bueno, 10 minutos antes de que yo empiece a hacerlo, para que lo hagan. Yo estoy asumiendo que ustedes no me están preguntando, me imagino que está todo claro, ¿no? Y que no tienen dudas, que les han quedado bien, correctamente solucionados.
Bueno, entonces el error estándar de la proporción nos dice que la proporción de los componentes defectuosos de una firma es del 4%, proporción 0,04. Ok, 0,04, vamos a calcular el error estándar. Entonces, P por uno menos P, 0,04 por uno menos 0,04 dividido entre la muestra que es de 60, es de 60 y entonces eso nos va a arrojar un valor de error estándar de 0,04 por 0,96 dividido entre 60 raíz cuadrada de ese valor, ajá, 0,04 por 0,96 dividido entre 60, 0,025 el error estándar. 0,025. Ok, ahora vamos a calcular el valor del C de Z para 0,03%. Entonces, reemplazamos en la fórmula de Z, me están diciendo que calcular para 0,03, ok, y que el comportamiento de la población es 0,04 y el error estándar lo acabamos de calcular, que nos dio 0,025. Entonces tenemos 0,03 menos 0,04 dividido entre 0,025, que nos da menos 0,40. Entonces tenemos una Z de menos 0,40. Vamos a irnos aquí. Entonces tenemos 0,04 aquí, ok, 0,04. Aquí esto vale 0. Esto es P y esto es Z.
queremos conocer esto para 0,03. 0,03 y sabemos que la z ahí nos dio 0,20. Con una z de 0,20 vamos a encontrar un área de 0,0793. 0,20 nos da un área de 0,0793. 0,0793. La pregunta, ¿cuál es? La pregunta es menos del 3%, es decir, lo que está de aquí para abajo. Entonces, ¿cuánto vale esto? Entonces, esto vale 0,4207. Y esa sería la respuesta. La probabilidad de que una proporción menor al 3% estén defectuosos es de 4207. La siguiente pregunta es más del 1, pero menos del 5%. Entonces, voy a hacerlo aquí mismo. De pronto voy a cambiarle el color. Entonces, tenemos un 1 por aquí y un 5 por aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular zetas para 001, 001 y 0,05. ¿Listo? Entonces, zeta para 0,01 es igual a 1,59. Es decir, esta z de aquí vale 1,59. Y esta z aquí vale lo mismo que esta, porque de aquí a aquí hay uno y de aquí a aquí hay uno. Entonces vale 0,20. ¿Ok? 0,4, 0,5 menos 0,005 menos 0,04 nos da 1. 1 dividido entre 0,025 nos da 0,20. ¿Listo? Para 0,20 ya conocemos el área. Para 0,20 sabemos que el área es de 0,0793. Y ahora para 1,59, pues nos vamos a ir a la curva a buscar ese valor de área para 1,59. 1,59 corresponde a un área de 0,041. 1,59. El área es 0,4441.
Este pedazo de aquí vale 0,4441. Y entonces, entre las dos rectas naranjas, vamos a ver cuánto hay. Vamos a ver cuánto hay. ¿Ok? ¿Cuánto hay de aquí hasta aquí? ¿Ok? Entonces, 44, 41, 44, 41 más 7, 93, 52, 34. O sea que esto aquí vale 0,5234. La probabilidad de que la proporción de defectuosos esté entre 0,01 y 0,05 es igual a 0,5234. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar. Ah, bueno, vamos a llevarnos esto para el documento de Word. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a guardar este documento. Bueno, ahorita lo subimos. Bueno, jóvenes, preguntas, inquietudes, dudas. Terminamos nuestro